Hola, buenas tardes. Saludos a todo el mundo que está conectado. Saludos, profesor Hartman. Saludos a todos los que se están conectando en la mañana de hoy para otra conferencia de nuestro ciclo de conferencias de este año, primer semestre del año académico 21-22. Bienvenido aquí a través del Facebook Live, ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Nos place saludarlos en la mañana de hoy. Bienvenidos a todos los arquitectos y arquitectos paisajistas que se están conectando para la educación continua. Seguimos aquí, se sigue conectando las personas en lo que se van conectando. Estamos contentos de estar aquí un jueves para otra conferencia. Hoy tenemos al invitado el profesor Joseph Hartman. El profesor Hartman, que de hecho está aquí en Puerto Rico con nosotros, y luego voy a hablar un poquito de eso. Voy a presentarles quién es nuestro conferenciante. Pero nada, de parte de la decana, Mayra Jiménez, de la Escuela de Arquitectura, esta servidora, Carola Ballester, me presento, decana asociada de la Escuela de Arquitectura. Le damos la bienvenida a todos. Yo creo que ya conectándose unos poquitos más, podemos comenzar. Brevemente les voy a hablar entonces del profesor y luego lo dejo con él para su conferencia de la mañana de hoy. Profesor, gracias por estar con nosotros. El profesor Joseph Hartman se especializó en los estudios de arte y arquitectura, y se especializa hoy en día en esa área de estudio con un énfasis en Cuba, en el Caribe, y en Latinoamérica, y la cultura visual latina en los Estados Unidos. Sus investigaciones primordialmente se enfocan en las intersecciones entre la arquitectura, la cultura visual y la cultura política en las Américas y en el Caribe en el siglo XX. Actualmente, como les dije, el profesor está en Puerto Rico, va a completar un año de investigación entre aquí, la República Dominicana y La Habana. Está actualmente en Puerto Rico consultando varios archivos, entre ellos nuestro archivo de la CUPUR, el archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que está aquí en la Escuela de Arquitectura. Bajo su investigación titulada Eye of the Hurricane, Politics of Art, Architecture and Climate in the Modern Caribbean. Hablando un poquito más del profesor invitado, el conferenciante en la mañana de hoy, es un profesor auxiliar de Historia del Arte y Latinoamérica en la Universidad de Missouri en Kansas City. Es autor también de un libro titulado Dictator's Dreamscape, How Architecture Envisioned, Built Machado's Cuba and Invented Modern Havana. También fue editor de publicación titulada Imperial Islands, Art, Architecture and Visual Experience in the U.S. Insular Empire After 1898. Sus escritos han sido publicados, han aparecido en diferentes catálogos, tales como Torrance Art Museum's Cuban Matrix,
como parte también de una iniciativa titulada Pacific Standard Time, LA, en diferentes publicaciones académicas, incluyendo Journal of Society of Architectural Historians, Cultural Politics, Journal of Cultural Heritage, The Latin Americanist, and Hemisphere, Visual Cultures of the Americas. Su investigación ha estado apoyada, entre otros entes, como el American Philosophical Society, the Graham Foundation for Advanced Studies in Fine Arts y la Universidad de Missouri, el Research Board. Actualmente también trabaja en un manuscrito del cual le hablé y por la razón por la cual está aquí en San Juan de Puerto Rico. Tenemos un liaison con él, que es el profesor Jorge Lizardi, nuestro profesor de historia, que pues es conocido, ¿verdad?, de el profesor Hartman. Estudió un doctorado en Historia del Arte del Southern Methodist University, estudió una maestría en Historia del Arte en la Universidad de North Texas y tiene un bachillerato en Arte y Español de Goshen College en Indiana. Es oriundo del estado de Indiana, de los Estados Unidos. Y sin más preámbulos, pues los dejo con el conferenciante de la mañana de hoy, Joseph. Mil gracias, Joseph. Adelante. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias especialmente a la Escuela de Arquitectura por la amable invitación. Gracias a Decana Carola Ballester por su introducción. Y gracias a todos mis colegas y amigos de la Escuela de Arquitectura, del Instituto de Estudios del Caribe, Lanny Thompson, Emilio Pantojas y, sobre todo a mi amigo profesor Jorge Lizardi Pollock, quien ha sido clave en todas mis investigaciones aquí en Puerto Rico. Incluso, estoy aquí en su casa porque van a quitar mis luces en mi casa. Entonces, él ha sido clave en todas mis investigaciones, incluso apoyando a mi familia también, yo, mi esposa y 3 niños, 2 varones de 8 y 5 años y una nena de casi 2 años, carajo, en nuestra mudanza aquí a San Juan. Bueno, hoy hablaré de mi libro y voy a poner mi PowerPoint ahora. Hoy hablaré de mi libro Dictator's Dreamscape, How Architecture and Vision Built Machado's Cuba and Invented Modern Havana, publicado por la University of Pittsburgh Press en 2019. En español, el título sería algo como Las ensoñaciones de un dictador, como la arquitectura y un plan visionario construyeron la Cuba de Machado e inventaron la Habana moderna. El libro examina el programa de obras públicas del gobierno de Jarada, Machado y Morales. ¿Quién es? Se puede decir que Machado fue el primer dictador moderno de Cuba. Fue electo como presidente con el apoyo popular de la gente cubana, pero rápidamente se convirtió en un caudillo con beneficios, construyendo monumentos e infraestructura mientras aplastó los derechos de los obreros y mató a disidentes de su régimen para mantener su propio poder y el apoyo del Big Business de los Estados Unidos. En su segundo término, Machado fue derrocado por el pueblo cubano en 1933, con ayuda del entonces jovencito sargento cubano Fulgencio Batista. Batista también eventualmente se convirtió en un dictador aún peor y fue derrocado por el pueblo cubano otra vez bajo el liderazgo de Fidel Castro en 1959. Desde allí sabemos que la historia de Cuba cambió dramáticamente y todavía no sabemos a dónde irá. Así se puede decir que el gobierno de Machado
representa uno de los primeros capítulos de una narrativa histórica que nos conduciría a la Cuba socialista de hoy en día. Cierto que la historia política conoce bien a Machado, pero en la historia de arte y de arquitectura, él es menos conocido, aunque igualmente, diría yo, importante. Las historias políticas condenan a Machado como un dictador títere, derrocado en una revuelta laboral y una revolución popular. Las historias arquitectónicas tienden a catalogar las obras públicas de su régimen como meros derivados de los modelos estadounidenses y europeos. La campaña de construcción del Macharato, es decir, del gobierno de Machado en poder 1925 hasta 1933, aún no se ha visto dentro del contexto cultural particular de la Cuba del siglo XX y el hemisferio más amplio. Abordo esa brecha con mi libro, analizando la campaña de construcción del régimen como un proyecto visual. Un edificio de Capitolio de estilo estadounidense fotografiado junto a un monumento colonial español en un parque afrancesado. Una mancha borrosa de árboles tropicales a lo largo de una carretera visto desde la ventana de un automóvil Ford. Una mirada sacada de un avión de una prisión panóptica en el medio de un bosque de pinos y montañas de mármol. Machado dijo una vez: para hacer la defensa de mi gobierno, no se precisa hablar mucho, ni hay que gastar tinta con exceso. Por mí y por los míos están hablando las piedras y los mármoles. ¿Pero qué dicen? Hacer una respuesta, aunque siempre sería parcial, a esta pregunta profunda es el método de mi libro y de nuestra charla hoy en día. Mi libro, Dictator's Dreamscape, busca escuchar lo que el arte público y la arquitectura tienen que decir sobre el periodo del gobierno de Machado y cómo hablan sobre la Cuba republicana bajo el Macharato. Mi estudio examina 5 componentes del programa de construcción monumental de Machado en Cuba. La historia de los simulacros, las imágenes presentes en la ciudad de La Habana y sobre todo en el edificio del Capitolio. Las repeticiones de la historia colonial en los monumentos públicos de La Habana. Respuestas arquitectónicas a huracanes, automóviles, aviones y turismo. Visiones de outsider-insider de La Habana en los estudios urbanos y la fotografía. Y la resonancia de la plantación en el ambiente cívico y carcelario de Cuba. Cada uno de estos proyectos es un estudio de caso en la retórica de la cultura, el poder y la representación bajo el régimen de Machado y de la modernidad en términos más amplios. Hoy en día les presento un pico de mi cuarto capítulo, Testimonies in Stone and Light, Testigos de Piedra y Luz. La charla viene de mi libro y de un proyecto que hice con la Universidad de La Plata en Argentina, enfocado en la arquitectura Beaux-Arts en América Latina. La charla se centra en los planos urbanísticos del paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier y las fotos de esos espacios hechos por el fotógrafo famoso estadounidense Walker Evans, apenas unos meses antes de la revolución que derrocaría al presidente cubano y años después al dictador del nombre Gerardo Machado. Sin further ado, sigo adelante con la ponencia. En 1955. Lo siento, en 1925,
El régimen del presidente cubano Gerardo Machado se embarcó en una ambiciosa campaña de obras públicas. El primer dictador de Cuba buscó llevar el progreso moderno a la capital de La Habana. Con préstamos de los bancos estadounidenses, el régimen de Machado creó un sistema de carreteras que conectaría a toda la isla, un Capitolio para competir con el de Washington, D.C., y una red de parques y avenidas en la misma Habana, diseñadas por el urbanista francés de renombre mundial Jean-Claude Nicolas Forestier. Más tarde, en el exilio, Machado mantuvo el significado de estas obras. Como dije, por mí y por los míos están hablando las piedras y los mármoles. Pero tenemos que escuchar. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo hablan estas obras públicas en La Habana sobre la Cuba moderna y el Machatrato? Estas renovaciones urbanas argumentarían un diálogo complejo, diría yo, una conversación aún sin terminar sobre la genealogía de lo cubano, es decir, debates animados sobre lo que es o no es cubano. Ese intercambio se puede escuchar en las fuentes que examino hoy aquí, ya sean fotografías tomadas por el fotógrafo Walker Evans o los diseños de Forestier para los parques de La Habana. En lo que respecta a la genealogía cultural de Cuba, la discusión del filósofo Isabel Abelar sobre el latinoamericanismo y la modernidad ofrece cierta información. Al sintetizar un modelo genealógico propuesto por Friedrich Nietzsche y ampliado por Michel Foucault, Abelar expone una realidad espinosa que sustenta la identidad latinoamericana. Un concepto moderno y flujo más que antiguo y fijado. Abelar observa que la modernización y el imperialismo son inseparables en la historia de Latinoamérica. Desde el dominio colonial europeo hasta las políticas explotadoras de los Estados Unidos, la historia de América Latina se ha formado en y alrededor de los deseos imperiales. De la misma manera, esta presencia imperial habita la noción de lo cubano. Cuba ha sido durante mucho tiempo una nación cautiva, una colonia española hasta los fines del siglo XIX, un estado títere de los Estados Unidos bajo la enmienda Platt hasta 1934. La ambición imperial y la historia transcultural de la República de Cuba están vinculadas entre sí. Sin embargo, las construcciones modernas de cubanía o cubanidad a menudo ocultan este hecho. Desde José Martí del siglo XIX hasta la vanguardia cubana de mediados del siglo XX, los intelectuales, poetas y artistas han arraigado los orígenes de Cuba y América Latina más ampliamente en un pasado indígena y o africano, tal vez sintetizado con tradiciones españolas y casi siempre imaginado generalmente por élites blancos. Mientras tanto, el legado imperial de los Estados Unidos se convierte en una antítesis de estas construcciones. Podríamos llamarlo lo no cubano. El concepto de la genealogía, sin embargo, complica esta narrativa. Este método no busca el origen, sino el origen de los orígenes mismos. De hecho, las obras públicas de Machado apuestan por estos discursos literarios, históricos y artísticos que han dado forma a la Cuba moderna. Los espacios públicos de La Habana de Machado, diseñados por un arquitecto francés bajo los auspicios de un político cubano y apoyado por los intereses financieros de los Estados Unidos, se disimula
una contragenealogía de lo cubano, las implicaciones de lo que es y no es cubano. El estudio de estos espacios públicos, entonces, y su relación con la noción impugnada de lo cubano, comienza con una fotografía en blanco y negro de 1933, tomada por el fotógrafo documentario estadounidense Walker Evans. La foto de Evans muestra a un hombre durmiendo en un parque en la sombra de un árbol. Su cabeza descansa contra su muñeca doblada. Su sombrero de paja crea un halo. La carne escurecida por el sol de la cara y el cuello del hombre forman una punta de flecha que conduce a su otro brazo, colgando de una camisa arrugada. Su rodilla derecha se dobla. Su pierna izquierda se extiende al espectador. Un dedo de pie sobresale de un zapato andrajoso, casi tanto un signo de moda local como la pobreza. A pesar de la centralidad de la figura, la composición de Evans revela una tensión entre el sujeto y la forma. Entre formas de puro blanco y negro, miramos los árboles, edificios, personas y tráfico distantes que se mezclan en rayas grises, reflejos especulares de los sonidos y olores silenciados e intangibles de la ciudad física. En medio de estas formas y tonos, entre los miembros triangulados de la figura central, un texto nos ofrece una surgencia de una vez y un lugar específico. Paseo de Martí, 1929. La escena está preparada. El texto nos dice que estamos en el centro mismo de La Habana moderna. Este metónimo de la pobreza de la clase trabajadora descansa sobre las mismas piedras y los mismos mármoles hechos para hablar por Machado. La composición de Evans, titulado Parque Central 2, constituye una de las 31 fotografías tomadas durante un periodo de 3 semanas para El crimen de Cuba, The Crime of Cuba, un texto político escrito por el autor estadounidense de izquierda Carlton Beals. Evocador en el título de un misterioso asesinato, el libro de Beals argumentó que el imperialismo americano soportaba al dictador Machado. Como observó Beals, Machado, que una vez había prometido transformar a Cuba en la imagen de una Suiza antillana, mantuvo el poder a través de una fuerza policial secreta que se llama La Porra, es decir, hombres malos con palos grandes, una entidad responsable de asesinatos por motivos políticos y arrestos ilegales. El texto de Beals creó así una narrativa mítico-política de héroes y villanos, los imperialistas contra los anti-imperialistas, el gobierno y la policía frente a los estudiantes e intelectuales. Las fotos de Evans, publicadas como un quiebre o queer, separadas del texto en sí, complementan y complican el caso de Beals. Si culpamos a los cielos del Caribe o el formalismo de Evans, el pueblo de Cuba no se presenta necesariamente como héroes ni víctimas ante el linte de la cámara. Más bien, Evans llena sus composiciones con individuos que encarnan y habitan los sitios del diálogo en la ciudad ordenada por el gobierno de Machado, ubicada en medio de fotografías categóricas de personalidades cubanas, así como fotos de noticias apropiadas de ciudadanos asesinados. La foto de Evans de un hombre pobre, dormido en los parques Beaux-Arts y elegantes de La Habana, visualizó una complejidad dinámica de la experiencia
de Cuba. Es decir, el pueblo cubano ha negociado durante mucho tiempo su individualidad dentro de un paisaje urbano dialógico, a pesar de la retórica binaria de la identidad nacional. Los cuerpos supinos e irregulares de la gente cubana en los parques Beaux-Arts demuestran una especie de cooperación con y a la vez resistencia contra la ciudad de Machado. Y las fotos en sí, imágenes de Cuba tomadas por un esteta estadounidense, recordando a los otros y así involucrado en la mentalidad imperialista, encarnan estas mismas tensiones entre los discursos locales y ajenos. Las fotos muestran que los debates de lo cubano es más que una construcción maniquea. Esto o aquello, cubano o extranjero, rico o pobre, capitalista o comunista, bueno o malo. En cambio, la genealogía de la ciudad cubana encuentra un análogo visual en los rostros de la gente de La Habana, en el espacio de la ciudad misma. Estas son fotos de la espera, de arreglárselas, de preparación para lo que venga, ya sea un huracán, un político o una revolución. El pueblo cubano en las fotos de Evans se enfrenta a la retórica política de las piedras y los mármoles de Machado. Transforman estos parques y vías verdes en sitios vivos de diálogo para descubrir cómo estos espacios urbanos entablaron un diálogo con las personas que los habitan. Propongo regresar a la retórica que formó el paisaje urbano de Machado. Miró particularmente a los diseños de Jean-Claude Nicolas Forestier, las ideologías del arte cívico en La Habana, importadas de los Estados Unidos por arquitectos cubanos, y la conveniencia política de estos espacios y conceptos para el régimen de Machado. No fue en vano que Machado eligió al arquitecto francés Jean-Claude Nicolas Forestier para rediseñar La Habana. A finales del siglo XIX, Forestier se había cortado sus dientes con Adolphe Alphand, uno de los principales de la controvertida renovación urbana de París bajo Baron Haussmann. A principios del siglo XX, Forestier también se había ganado una reputación internacional. Supervisó proyectos de parques públicos en toda Europa, como los jardines del Campo de Marte frente a la Torre Eiffel, la colina de Montjuïc en Barcelona y el Parque de María Luisa en Sevilla. Incluso había trabajado en lugares tan lejanos como Marruecos y Buenos Aires, donde incorporó elementos de diseño internacional con los ambientes locales. En todos estos proyectos, Forestier demostró la capacidad de sintetizar memoria y modernidad. Fue una habilidad bien útil para las ambiciones monumentales del régimen de Machado. Forestier buscó diseñar un plan urbano que pudiera modernizar La Habana y al mismo tiempo promulgar tradiciones nacionales descendientes de un pasado colonial español. Trabajó estrechamente con el talento cubano. Los escritos y diseños del arquitecto cubano Pedro Martínez Inclán, en particular, ayudaron a dar forma al plano del proyecto de La Habana de Forestier, siguiendo el modelo de 1922, es decir, 3 años antes del diseño de Forestier, el diseño de Inclán. El plan de Forestier buscó preservar los monumentos y edificios nacionales y al mismo tiempo conectar la ciudad a través de grandes avenidas y vías verdes. Con respecto a los paralelos entre los dos planes,
Forestier incluso pidió que el nuevo centro cívico de La Habana se reubicara en la Loma de Catalanes, justo al norte de donde había sugerido Inclán solo unos años antes, y donde ahora está la Plaza de la Revolución. Además de los diseños urbanos, Forestier y Inclán compartían filosofías muy similares, a saber que los espacios verdes eran indispensables para la salud de una ciudad moderna. El propio Forestier había declarado una vez: solo en el jardín podemos encontrar alivio a la creciente actividad y la fiebre de las ciudades. Inclán había escrito sentimientos muy similares en su libro La Habana Actual de 1925. Inclán encontró inspiración en los escritos y diseños del City Beautiful Movement, un fenómeno que vino de las exposiciones y los movimientos de reforma en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Así como los artistas y los arquitectos de los Estados Unidos bautizaron de forma anacrónica a la arquitectura clásica como un estilo de renacimiento estadounidense, Inclán postuló la existencia de un renacimiento cubano de estilo muy clásico. La llamada White City, instalada en la Feria Mundial de Chicago de 1893 y asociado con arquitectos grandes de los Estados Unidos como Daniel Burnham y Frederick Law Olmsted, es uno de los más famosos ejemplos de este modelo moderno de renacimiento en las Américas. El paisaje urbano construido bajo el régimen de Machado se hace eco del espacio de exposición monumental de Chicago también, repleto de edificios abovedados y esculturas neoclásicos. Inclán tampoco estaba solo en su amor por la arquitectura cívica estadounidense. El propio Forestier se sintió atraído por the City Beautiful Movement, especialmente la retórica de la salud y la moralidad asociadas con la naturaleza. Forestier, por ejemplo, se inspiró mucho en las obras y escritos del arquitecto paisajista estadounidense de mediados del siglo XIX, Frederick Law Olmsted Sr. Forestier una vez dio un elogio a Olmsted cuando observó que los estadounidenses se han dado cuenta de que un plan de la ciudad es insuficiente si no se complementa con un programa integral, es decir, uno con un sistema de parques y vías verdes. Aunque los diseños neoclásicos de Forestier parecían mucho más geométricos que las pintorescas obras de Olmsted, el arquitecto francés siguió al estadounidense en su respeto por el genio del lugar, genius loci, recuerdos locales, culturales y naturales. Tal vez sea este respeto por el genio del lugar, en particular, lo que eventualmente permitió que el pueblo cubano transformara tan efectivamente los parques de Forestier en complicados sitios de diálogo. Esto es particularmente cierto en el caso de los parques y vías verdes que definen el Paseo de Martí. Este bulevar icónico marca la división entre los intramuros y extramuros, dentro y fuera de los muros que una vez rodearon La Habana Vieja en la época colonial. El paseo proporciona acceso a numerosos parques, como el Parque Central, documentado en la foto de Evans. A mediados del siglo XIX, el gobernador colonial Miguel Tacón ya había transformado al Paseo de Martí, que antes se llamaba Isabel, en un bulevar ancho y arbolado. Al igual que Forestier, Inclán y Machado, Tacón creía que podía llevar la ley y el orden a la capital cubana a través de la renovación urbana. Todo esto es para decir que Forestier no borró la historia colonial de la ciudad cubana para embellecer la ciudad moderna.
intentó balancear la modernización con la preservación histórica y geológica. Mientras el arquitecto francés estaba usando la tecnología moderna para transformar los espacios públicos de La Habana con esculturas de hierro, lámparas y bancos de bronce, usó el Jardín Beaux-Arts para preservar las tradiciones urbanas de la ciudad cubana. Por eso, Forestier siempre tuvo en cuenta el árbol adecuado para el jardín correcto, ya sea un chipre mediterráneo en España, un roble francés en París o una palma real en Cuba. En lugar de suprimir la ciudad colonial e imperialista, Forestier integró zonas de pasaje cubana dentro del tejido urbano para embellecer la misma ciudad y su historia, a veces fea. Como ejemplo de ello, en el centro del antiguo campo militar de Tacón, Forestier rodeó una selva indígena dentro de una rejilla de bronce. Transformó el espacio colonial a un nuevo parque de la fraternidad panamericana, con un árbol que a la vez evoca el fundamento mítico de la propia Habana en el siglo XVI e incluso la cosmología de Santería, Polo Monte y otras religiones afrocubanas que sobrevivían la trauma de esclavitud que también empezó cuando fundaron la ciudad. Al mismo tiempo, con grupos de palmas reales, Forestier enmarcó el edificio del Capitolio de La Habana, que tenía un aspecto extranjero y que fue recientemente erigido por la firma estadounidense Purdy y Henderson en 1929. De interés para la foto Parque Central 2 de Evans mencionada antes, Forestier también plantó jardines geométricos alrededor de un monumento emblemático, la estatua del poeta revolucionario y héroe nacional José Martí en el Parque Central. Y así como el análisis de la fotografía de Evans ha revelado, debajo de estos árboles recién plantados parece que emerge la ciudad dialógica de La Habana. Aquí, la ciudad ideal y ordenada se desenreda en un paisaje urbano complejo y texturizado. Debajo de estos árboles vive el pueblo de La Habana, pero también subvierte los sueños mal calculados de Machado sobre la reforma urbana. Esta vena de pueblos y lugares en diálogo ha palpitado durante mucho tiempo en los parques, bulevares y calles ordenadas de La Habana. Es el tejido conectivo que une la complejidad geográfica y temporal del paisaje urbano de la ciudad. A modo de ejemplo final, llamo la atención sobre otra de las fotografías de Evans, titulada Public Spectacle. La foto muestra una gran multitud reunida a lo largo del Paseo de Martí frente al edificio del Capitolio, probablemente para una celebración de independencia el 20 de mayo. Esta foto asume una perspectiva lejana. Sin embargo, con un examen más detenido, el énfasis de la fotografía en las personas colapsa cualquier distancia percibida entre el fotógrafo, el lugar y el sujeto. Estos hombres con sombreros blancos y damas con faldas largas lanzan una especie de manta humana sobre el centro simbólico de La Habana de Machado. De hecho, estas personas reunidas velan los jardines y los escalones del edificio del Capitolio, ya que se vierten en las calles recientemente ampliadas por el equipo de Forestier. Otra foto no publicada de Evans del mismo evento borra por completo la ciudad republicana de Machado. Se enfoca en los rostros variados de la multitud, algunos de los cuales incluso parecen notar y sonreír a Evans desde su elevada posición. El sujeto y el artista se guiñan y
y asienten entre sí, aparentemente fuera del tiempo y el espacio. En esta fracción de segundo, las piedras y los mármoles se transforman en personas que viven y respiran. En una carta escrita a Beals, el autor del Crimen de Cuba, Evans luego confesó una inquietante preocupación. I wonder if the illustrations will seem Cuba to you, as you know it. Parecen Cuba, las fotos a ti. Por mi parte, me pregunto también si Forestier, trabajando bajo el Macharato, tenía este tipo de miedo en su mente. Se preguntaba cómo sus proyectos urbanistas podrían hablar si parecieran a Cuba. Creo que los habaneros, tan distante pero íntimamente capturada por las fotos de Evans, nos dan una respuesta a esta pregunta imaginada. Si bien las obras públicas del Macharato pueden haber sido forzadas y egoístas, los habaneros finalmente reclamaron para Cuba estos diseños Beaux-Arts y City Beautiful, aparentemente franceses y norteamericanos. De hecho, el 12 de agosto de 1933, los habaneros de verdad tomaron el paisaje urbano de Machado por la fuerza. Era una revolución popular y un golpe militar que hiciera que Machado huyera a los estados en el exilio. Ese día, habitantes furiosos de La Habana dispararon y mataron a miembros de la policía secreta de Machado. Derribó estatuas, incluyendo bustos de Machado, y eliminó las grandes puertas del edificio del Capitolio cubano, destrozando un bajo relieve del rostro de Machado mismo. Sin embargo, a pesar del caos, los edificios y parques Beaux-Arts y City Beautiful permanecieron relativamente ilesos. Estos espacios ya se habían convertido en elementos de la ciudad moderna, sitios de diálogo perpetuo y significados negociados. No es sorprendente que los estudiantes y los fanáticos de béisbol todavía se reúnan a la sombra de los árboles en el Parque Central para debatir sobre deportes y política. Y los practicantes de las religiones derivadas de África continúan creyendo que el espíritu divino, el H, habita en las palmas reales y en las ceibas de los parques de La Habana. A pesar de, o quizás debido a, su resonancia política e ideológica, las piedras y los mármoles de Machado continúan invitando a un discurso dialógico entre la gente y la ciudad. Bien documentado en las fotos de Evans, los parques de La Habana están hablando de la compleja genealogía de lo que es o no es cubano. Es una narrativa más de silencios, exclusiones y violencia que orígenes lejanos en alguna cultura de imaginado. Es una historia de presencia imperial y espacio disputado. De hecho, la genealogía de lo cubano encuentra su voz en las piedras y los mármoles de Machado. Entre estas formas republicanas y de caudillos, lo cubano emerge como un concepto proteico forjado en un diálogo continuo entre gente y lugar. Estas son historias de cuerpos y espíritus, parques y personas. Y tales cuentos son siempre complicados y para siempre inacabados. Gracias. Gracias. Bueno, sigo adelante con las preguntas entonces. Robin me preguntó cómo fue recibida
la obra de Machado en su tiempo por el pueblo. ¿Cómo se ve esa obra hoy en día bajo el régimen de Castro? Bueno, eso es una buena pregunta, muy complicado. Bueno, diría que durante el tiempo es muy difícil averiguar lo que es la verdad y lo que es la propaganda del Estado. Es que Machado y su gobierno fue muy capaces de promulgar sus obras. Entonces fundaron, por ejemplo, un estudio de fotografía solo para tomar fotos de las obras públicas. Y hubo un hombre muy importante que se llama el Dinámico, Carlos Miguel de Céspedes, quien era el director de las obras públicas, el secretario de las obras públicas en La Habana. Y bueno, con su liderazgo, el gobierno de Machado fue muy clever en su representación de sus propias obras. Y por eso yo creo que Machado pudiera decir que, bueno, para mí y los míos están hablando las piedras y los mármoles. Pero hay, por ejemplo, durante el tiempo, artículos de New York Times, donde fue sobre la inauguración del Capitolio y preguntaron a la gente qué piensan de Machado, porque en 1928, un año antes de la inauguración del Capitolio, Machado había extendido su término en la oficina. Entonces, iba a ser como, se me olvidó, como 4 años más de que lo que debiera sido. Entonces, estaba, bueno, ha hecho algo muy inconstitucional. Fue su primer paso como dictador, podemos decir. Y preguntaron los reporteros a la gente, ¿qué piensan de Machado? Bueno, y este Capitolio. Y ellos dicen, bueno, él es un dictador, sí, pero un dictador, bueno, no sé cómo se traduce en español, un benevolent dictator. He's a dictator, but he's a benevolent dictator. Entonces fue visto de las obras públicas de Machado que sí son bienes para el país, que embellecen el país. Y por eso es un benevolent dictator. Él es un dictador con beneficios. Pero obviamente también los estudiantes, los intelectuales, los artistas que él había echado en el cárcel, en el panóptico de Presidio Modelo, por ejemplo, ellos saben muy bien, o sabían muy bien, que Machado fue bueno, dijeron, le nombraron como un asno con, a donkey with talons, un asno con, se me fue también la palabra, pero entonces fue como alguien muy cómico, pero muy peligroso también. Así podemos decir como Trump, por ejemplo. Alguien que no puede tomar en serio, pero sí es muy peligroso. Y creo que las obras públicas, desde un punto de vista, fueron un bien para el país, pero desde otro punto de vista, fueron un gasto tremendo de recursos y fue como un hollow image de un gobierno bien. Bueno, como durante la época de Castro, él había dejado completamente la ciudad republicana. Todos los símbolos de Machado dejaron allí para morir, más o menos. Es que el Capitolio estaba allí, pero hasta los años 90
no hicieron nada para recuperar el edificio, para mantenerlo, porque fue un símbolo de un dictador. Incluso el historiador de La Habana durante la época de los años 30 había dicho que, bueno, el Capitolio es el símbolo de la tiranía de Machado. Y Castro también creyó que el Capitolio, también la plaza de la República y los símbolos de Batista, el palacio del presidente, fueron símbolos de un pseudo-republic, una república que no era realmente una república. Entonces, no fue hasta los años 90 que hicieron algo con el Capitolio para recuperar el edificio y mantener el edificio, porque tal vez saben que durante los años 90, Cuba experienció una depresión financiera muy grave que se llama el periodo especial. Y entonces, durante el periodo especial, después de que se cayera la Unión Soviética, Cuba tenía que buscar otras maneras para ganar dinero. Entonces, el turismo parece la avenida para mejorar al país. Y por eso el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, y su oficina hizo mucho para recuperar la ciudad. Y bueno, primeramente a la ciudad colonial, pero después al Capitolio y la ciudad republicana de Machado y de Batista. Por ejemplo, muy recientemente, bueno, casi cuando se salió mi libro, reinauguraron el Capitolio y ahora es el sede otra vez del Parlamento cubano. Entonces están usando el edificio hoy en día como usaron el gobierno de Machado. Y bueno, es que noto en mi libro también, hay algo allá también que podemos anotar sobre los símbolos arquitectónicos del poder, que pueden decir que los políticos usan la arquitectura para expresar su poder, pero también la arquitectura tiene como un discurso en su mismo, que tal vez podemos decir que usan también los políticos para expresar su propio poder. No sé, es algo poco confundido, pero diría que para mí como historiador de arte y arquitectura, que la arquitectura y las imágenes siempre tienen poder, que tenemos que reconocer que afectan también a la cultura y a la sociedad. Ok, Jorge dice, buenísima charla, se han resignificado estas obras después para la revolución, ¿qué cambios se han operado en la relación con esta monumental herencia arquitectónicas? Sí, bueno. Como estaba diciendo que sí, bueno. Creo que puede ignorar a Joe. No, está bien. Bueno, es que hay más para decir también siempre, porque estaban usando también el Capitolio como una oficina de ciencias y ambientes. Entonces estaban usando los edificios, pero no como usaron antes, como un sede de gobierno. Y también es igual con, bueno, el panóptico, el presidio modelo, que es una prisión en la isla de Pinos, debajo la isla de Cuba, donde hay un panóptico que se parece mucho, fue modelado en la visión de Joliet, Illinois, y ahora no es un presidio, de verdad es un museo dedicado a Fidel Castro. Él fue un ¿cómo se dice? Un preso allá. Él fue un preso allá durante la época Batista.
Entonces, el presidio es un símbolo de la juventud de la revolución, porque era entonces los años primero de la revolución, y por eso se renombró la isla entera. Ya no se llama Isla de Pinos, sino Isla de la Juventud. Y fue precisamente por el presidio modelo donde se nació en un sentido la revolución. La obra de Forestier encierra una idea de la historia, como esa idea de la historia de la cubanidad desafiaba al poder e intenciones de la dictadura pro-estadounidense de Machado. A parecer, Forestier propone una idea más inclusiva de la población. Bueno, sí, creo que los políticos tienen su agenda y los arquitectos tienen otra agenda, ¿no? Diría que Forestier es cierto que lo que hizo era algo diferente que ordenar y controlar a la gente de Cuba. Pero sí tienen como motivos oscuros. Diría que Forestier también fue muy asociado con esta aumentación de turismo. Como había otro de su equipo, de la Société Française de Venise, Alfred Agache, quien estaba trabajando quien trabajó en Río de Janeiro y quisiera hacer Río de Janeiro como sus palabras eran muy interesantes, como un paraíso para el hombre blanco. Entonces, yo diría que tal vez Forestier también fue parte de esta mentalidad de crear un paisaje que sí fue Cuba, pero también fue parte una imagen de Cuba nacionalista, vernacular, pero también una imagen de Cuba desde afuera, de Cuba imaginado por un arquitecto francés que también fue involucrado en la colonia, por ejemplo, en Marruecos, en la agenda colonial del país de Francia. Entonces, sí, puede ser que su visión fue más amplia y fue más allá que una visión de un dictador, pero también diría que fue una visión de afuera y tal vez, un poco estereotípica, tal vez podemos decir, no sé, racista de lo que es o no es cubano, ¿no? ¿Cómo has visto que se da ese proceso de resignificación de monumentos en la Cuba revolucionaria? Bueno, es decir, que cómo han visto que se da. Bueno, sí, es algo muy complicado eso también, porque antes, como estaba diciendo, bueno, incluso como en los años 30, había revolucionarios o fueron revolucionarios que dijeron que los monumentos de Machado, de la República, sobre todo de Machado, el Capitolio costó como 16 millones, que era casi igual a millones de dólares. Entonces, que fue un gasto tremendo para hacer este Capitolio, que también fue un gasto tremendo para mantenerlo después de la revolución. Y fueron entonces revolucionarios como Emilio Roig de Lusignan, el historiador de la ciudad,
que dijeron que no, eso fueron símbolos malos de un estado no para la gente. Y bueno, después habían cambiado poco a poco. En 1959 diría que, bueno, Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, ellos fueron muy, muy fuertes en su visión de un país que no fue de los Estados Unidos, que no fue de la República falsa de los años 20 y 30 y 40 y 50, que van a hacer algo nuevo. Entonces, esos símbolos de Machado no se sirven tampoco. Pero como estaba diciendo, que había cambiado, bueno, habían cambiado su cuento cuando necesitan dinero para apoyar al país. Y también, tal vez fue después de tantos años, tenían una vista de la ciudad que ha cambiado, que ahora el Capitolio fue un símbolo de la Habana bella, de la Habana, bueno, todavía es un símbolo icónico de la ciudad, es el donde empieza, bueno, podemos decir donde empieza Velado por el centro de la Habana, el centro está allí con el Capitolio, es donde los taxistas siempre se parquen enfrente del Capitolio. El Capitolio es un icono de la ciudad. Y así, tal vez, tras décadas, habían cambiado lentamente su visión de, bueno, así, de lo cubano o no cubano. Y desde entonces, con la esfuerzo del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leo Spengler, cambiaron también esta narrativa del Capitolio. Entonces, no estaban diciendo que el Capitolio fue como un símbolo del imperialismo de los Estados Unidos, que no, el Capitolio no se parece al Capitolio de Washington, D.C., que es verdad, que es algo diferente. Sí, se parece, pero de verdad el Capitolio es una mezcla de Panteón de París y de St. Peter's Basilica de Roma. Y eso es precisamente lo que dijo Carlos Miguel de Céspedes, el secretario de las Obras Públicas bajo el Machadato, que no es un símbolo, bueno, sí, si vamos mirando al edificio, tal vez podemos decir que sí, se parece al Capitolio de Washington, D.C., pero en sus planes, con sus bóvedas redondas, con sus, ¿cómo se dice?, alas redondas, the rounded hemisferios redondos, es algo diferente, no es precisamente una copia. Entonces es algo muy cubano, muy distinto. Es así patrimonio del país. Y por eso gastaron como casi igualmente el dinero para renovar el Capitolio como gastaron para hacerlo en los años de Machado. Fue como 16 millones, algo así, alrededor, más que 10 millones para renovar el Capitolio. Entonces, el Capitolio, bajo Raúl Castro, fue otra vez un símbolo del poder y también de los gastos del Estado para decir que sí, estamos haciendo bien para el pueblo. Pero eso es donde diría que, bueno, es complicado, que si no se están renovando el edificio para decir que queremos dar algo a la gente cubana, o están renovando el Capitolio para otra vez usar el edificio, o tal vez el edificio está usando ellos para cimentar su poder.
No, eso no. Has comparado la obra de Evans con la de Jack Delano en Puerto Rico. Todavía no he hecho tanto con Jack Delano porque él estaba trabajando más después. Pero, bueno, Evans, las fotos de Evans fueron muy temprano en su carrera. Evans es más famoso para sus fotos, probablemente saben, de la era de depresión en los Estados Unidos, de Dust Bowl en Oklahoma y de Tenement Farmers. Y bueno, ilustró el libro de James Agee que se llama Let Us Now Praise Famous Men. Y usó un técnico muy similar a lo que usó con Carlton Beals. Es decir, un acquire de fotos separados del texto. Entonces hay que mirar las fotos y después leer el texto. Y eso es donde yo, si voy a hacer como una comparación con Evans y Delano, tal vez empezaría allí en esta época de los años 40 y 50 y el WPA en Public Works, FSA, Farm Security Association, and these Public Works programs que fundaron a Jack Delano como Walker Evans, pero es muy interesante que Jack Delano está haciendo en Puerto Rico, tal vez podemos decir algo muy similar a Walker Evans, pero la diferencia es que Delano vivía aquí por mucho tiempo. Evans solo fue un turista nomás, solo estuvo allí 3 semanas. Y también en sus jornales, Evans dijo que gastó mucho tiempo con Ernest Hemingway, bebiendo daiquiris, y fue Ernest Hemingway quien invitó a Evans a quedarse una semana más. Entonces Evans estaba en Havana bebiendo, pasando tiempo bien, y por eso yo diría también que sus fotos no son fotos del argumento de Beals. El argumento de Beals fue más como un hit piece, un ataque contra el maltrato. Pero las fotos de Walker Evans, bueno, él mismo dijo que I'm just here to take photos, and that's it. Entonces, solo estaba allí para tomar fotos, pero no tenía nada que ver con la agenda de Carlton Beals. Jack Delano también diría que tenía una agenda tal vez paralelo con el gobierno de los Estados Unidos, pero fue también otra cosa, que fue más en el apoyo de Puerto Rico, de los puertorriqueños. Pero de verdad, desde aquí estoy hablando con ignorancia, porque tengo que aprender más sobre las obras de Delano. Bueno, yo creo que esa es la última pregunta. Quería darte las gracias, Joseph, por tu participación en la conferencia de hoy. Y gracias a Jorge por ayudarnos también a coordinarla. Me parece interesantísima. Yo soy cubano, by the way, así que qué bien. me toca muy de cerca, ¿no? Y desde la infancia, pues uno escucha hablar de Machado y de Batista y no se habla nunca de la obra que hicieron, aunque sabemos que fueron dos tiranos bastante sanguinarios, ¿no? Sí. Nada, muchas gracias por compartir toda esta investigación con nosotros y entonces, y gracias por hacerlo en español. Sé que es un esfuerzo extra, pero se entendió muy bien y tienes un vocabulario muy amplio, ¿no? Para hacer tu segundo idioma. Entonces, nada, voy a anunciar también que la semana que viene, a esta misma hora, por este mismo canal, está la conferencia del arquitecto Nathaniel Fuster sobre su obra más reciente. Va a estar saliendo el cartel en los próximos días. Y nada, les exhortamos a que sigan participando de las conferencias aquí en la Escuela de Arquitectura, ¿no? En la página de Facebook. Bueno, Joseph, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted y a todos por venir. Bien, buenas.